Ok, muy buen día para todos y bienvenidos a una capacitación más en la marca DSC, una marca enfocada en el mercado de seguridad electrónica y especialista en lo que son los productos como lo son alarmas perimetrales y alarmas de intrusión. Muchísimo gusto, mi nombre es André Pinzón, gerente de producto de la marca DSC para IZC Mayorista, y el día de hoy voy a estar acompañándolos en esta capacitación. Antes que nada, agradecerles por acompañarnos y participar el día de hoy en esta capacitación, y ya para dar inicio, vamos a hablar un poco de lo que son las alarmas. Inicialmente quiero hacer una introducción a lo que es la marca DSC. Es posible que estemos en las capacitaciones personas que hasta ahora queramos introducirnos en este tema, entonces tenemos unos objetivos básicos en lo que es la alarma y la marca DSC. Entonces, al finalizar la capacitación tenemos estos 5 objetivos, entonces que culminando la capacitación vamos a tener la capacidad y vamos a tener estos conocimientos. Teniendo como primera opción realizaremos una introducción a lo que son las alarmas DSC y lo que son alarmas de intrusión. Vamos a conocer el concepto básico de una alarma y de una alarma y un concepto de intrusión. También vamos a conocer la terminología y componentes básicos de un sistema de intrusión. Es importante tener eso en cuenta. Sabemos que cada tipo de productos o cada mercado tiene unos componentes y usan una terminología específica para este tipo de productos. También vamos a conocer un poco del portafolio en DSC que mantenemos en stock y que vamos a manejar la comercialización en IZC mayorista. Y también vamos a tener el conocimiento básico para brindar una solución a nuestros clientes. Entonces, vamos a realizar estos 5 objetivos. Cualquier pregunta que tengan al transcurso de la capacitación, con mucho gusto será resuelta. Comenzamos. ¿Qué entiendes por una alarma de intrusión o un sistema de intrusión? Entonces, muchas personas o las personas del común entienden la palabra intrusión como no ingrese, como prohibido el paso, o una alarma perimetral también hace relación a un perímetro, a un área. Entonces, hoy vamos a resolver cada una de estas dudas. Antes de comenzar, vamos a hablar un poco de la terminología que vamos a usar en este caso. Entonces, son términos eh, muy comunes que utilizamos en la marca DSC y no solo para la marca DSC, sino también para otras marcas en el mercado. Entonces son términos que se usan en el mercado o en el tipo de productos que son las alarmas. ¿Listo? Para tener en cuenta. Entonces un poco de la terminología. Hablamos que encontraremos mucho y vamos a mencionar mucho la palabra zona. Muchas veces encontramos que la palabra zona en terminología castiza, zona es un área, zona es un espacio, pero en el mundo de las alarmas zona se denomina como la cantidad de sensores soportados, la cantidad de sensores soportados por una tarjeta principal o un panel principal. Vamos a resaltar un poco acá. Otra forma de definir una zona es un sensor de cualquier tecnología dentro de un sistema de alarma. Entonces, básicamente y en palabras rápidas, hablamos que una zona hace referencia a un sensor. Entonces, cuando hablemos de una zona o un sensor, estamos refiriéndonos al mismo término. También encontramos palabras como lo que es un panel central. Un panel central hace referencia directamente o se denomina como la tarjeta principal de un sistema de alarma, donde se realiza toda la conexión del sistema. Entonces, el panel central o mi tarjeta principal es mi componente principal de la alarma. Entonces, ese es el elemento en donde se va a realizar toda la configuración, conexión de los dispositivos, o como su nombre lo indica, es mi panel principal de este sistema. También cabe recalcar, entonces hablaremos de lo que es un sensor. Un sensor tiene como definición es un dispositivo de elemento pasivo que permite generar la detección y activación de un sistema de alarma. Entonces cabe recalcar y cabe hacer la observación que un sensor es un sistema de activación o detección para mi sistema de alarma. Central de monitoreo. La central de monitoreo hace referencia a una plataforma remota para el control y el monitoreo de mi sistema de alarma. Entonces, cuando hablemos de una central de monitoreo, estamos hablando de una plataforma de un tercero que me va a controlar y me va a cuidar mi sistema de alarma. ¿Listo? Son 4 palabras importantes que debemos tener en cuenta al momento de hablar de alarma. Las vamos a mencionar al transcurso de la capacitación, entonces para que nosotros tengamos un contexto claro de lo que vamos a hablar.
y así se nos haga una capacitación más chévere, más práctica y más fácil de entender. ¿Qué es un sistema de intrusión? Un sistema de intrusión es un elemento de seguridad pasivo. Esto significa que no evita la intrusión, pero sí son capaces de advertir de ella, cumpliendo así su función, una de sus funciones de advertencia o de alerta frente a posibles intrusos, dando aviso a los propietarios o agentes de seguridad necesarios. Como la definición nos indica, un sistema de intrusión, un sistema de alarma, es un sistema de seguridad pasivo. ¿Por qué la palabra pasivo? Porque es un sistema que no evita que las personas o el intruso ingresen al inmueble. Eso significa la palabra pasiva, porque los sistemas de alarmas están enfocados a realizar la advertencia o los anuncios de avisos o de disuasión para que los intrusos o los ladrones no ingresen a este espacio, bien sea una oficina, bien sea una casa, y eso nos brinda o nos abre espacio para hablar un poquito de dónde van a estar las alarmas, o una alarma de intrusión dónde se va a utilizar. Hablamos que una alarma de intrusión, básicamente en este momento, la necesitamos en todo lado. Hablamos que una alarma la necesitamos en el pequeño local, en una tienda de barrio, en una panadería, en una papelería, como también la necesitamos en una empresa mucho más grande para pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, una empresa de 10, 20 empleados, entonces una empresa, mediana empresa, que es necesario tener una seguridad. También estamos llenando necesidades como lo son para grandes empresas, para compañías o plantas de producción bastante grandes que requieran obviamente un sistema de seguridad como un sistema de alarma. Entonces recuerden, hablamos que un sistema de intrusión es un elemento de seguridad pasivo que significa que no evita el ingreso de los ladrones. En este punto encontramos que los niveles de intrusión o tenemos dos niveles en el sistema de intrusión o dos tipos. ¿Por qué lo mencionamos como dos niveles? Porque manejamos un nivel de protección exterior y un nivel de protección interior. Tenemos estos dos niveles porque son dispositivos que vienen con características en específico y como la imagen nos dicen, para brindar una seguridad en el exterior. Igualmente vienen con unas características y unas funciones y unos objetivos diferentes para cada uno de ellos. Es importante tener en cuenta que los dispositivos para interior no los puedo instalar en el exterior porque no vienen para este tipo de soluciones y no van a generar un buen funcionamiento de mi sistema. Teniendo en cuenta esto y si hablamos un poco de la intrusión para exterior, decimos que tiene como objetivo detectar la intrusión de personas antes, importante esta palabra, que el intruso ingrese al inmueble, siendo el tipo de detección más efectivo. ¿Por qué nos dice esto? Porque cuando hablamos de que el sistema de alarma está en el exterior, estamos hablando de que el intruso no ha ingresado, que el ladrón no ha ingresado a la casa, no ha ingresado al inmueble. Entonces es una forma de mayor seguridad de evitar que esta persona o este intruso ingrese al inmueble. Los equipos de intrusión de exterior encontramos algunas características principales, como se lo imaginarán, son equipos que tienen protección al polvo y al agua. Hablamos que son equipos con protección IP65. También son equipos antivandálicos, equipos que tienen una protección, un material de fabricación resistente a golpes. También manejamos equipos con conexión alámbrica e inalámbrica, dependiendo de las soluciones o lo que requiera el cliente. Podemos ofrecerle soluciones o sistemas de alarma completamente cableados o, por qué no, soluciones completamente inalámbricas. Manejamos todo el tema de barreras fotoeléctricas. Las barreras fotoeléctricas ya las vamos a ver un poco a fondo. Sirenas para exterior también manejamos. Y también encontramos todo tipo de sensores como los sensores magnéticos, sensores de humo, sensores de movimiento, con estas características para exterior. Y hablando de la protección o de la introducción para interior, se considera un sistema de respaldo y es un sistema de respaldo para el sistema de exterior, porque analiza un respaldo que analizar el riesgo para concentrar esfuerzos y la defensa de las zonas vulnerables. Entonces, cuando es un sistema para interior, ya estamos hablando que estamos instalando dispositivos
bien sea sensores de movimientos en el interior del inmueble, donde encontramos sensores comunes como lo que son sensores de movimiento, sensores tipo cortina, detectores de puerta o ventana, detectores de humo, sensores de rotura de vidrio, sirenas o sensores de inundación, entre otros. Esos son los principales o los principales dispositivos a lo que nos asemeja a lo que son dispositivos para interior, pero hay sin duda un gran número de portafolio o referencias para este tipo de sensores. Entonces, si se dan cuenta, ya comprendimos cuál es el sistema o cuál es el tipo de nivel que tenemos o vamos a hablar para sensores para interior y para exterior. Encontramos algunas ventajas en un sistema de intrusión y en un sistema de alarmas que cabe recalcar y es importante resaltar. Primero que todo, detectar a tiempo todo intento de intrusión no deseada. Este es nuestro primer objetivo, que vamos a poder detectar y disuadir cualquier tipo de ingreso a personas como delincuentes, ladrones, etc. También podemos señalar puntualmente cada una de las zonas o áreas por la cual se realizó esta intrusión. Entonces, quiere decir que yo puedo identificar por qué tipo o por qué área o por qué zona ingresó directamente este ladrón. Entonces, yo voy a tener diferentes tipos de sensores o zonas directamente en una ventana, en la puerta trasera, en un patio, en un segundo piso. Y gracias a un sistema de intrusión, un sistema de alarma, yo puedo identificar por qué sensor o por qué área ingresó esta persona. También tenemos o podemos tener un sistema de control perimetral, hace referencia también a estas áreas o, o secciones o áreas o zonas donde vamos a tener la plena seguridad o control de seguridad por medio de sensores. Implementar un sistema de seguridad o protección. Entonces, como su nombre lo indica, por medio de un sistema de intrusión, voy a poder brindar un sistema de protección y seguridad a un inmueble. También tenemos una ventaja que es disuadir delincuentes, lo cual me permite que por medio de su sirena va a generar una advertencia, una sirena sonora que va a evitar o va a disuadir al ladrón que mi inmueble tiene una alarma y que tiene que irse o retirarse porque ya vendrán las autoridades correspondientes. Y finalmente tenemos una característica de monitorear y controlar de forma remota este sistema de intrusión. Y aquí hacemos referencia a las centrales de monitoreo. Entonces, ¿por qué las centrales de monitoreo? Si recuerdan, son una plataforma remota que me permite controlar, informar, cuidar, revisar y controlar todo un sistema de alarma. Entonces ya vamos a hablar un poquito más. ¿Qué me ofrece o qué nos ofrece DSC? DSC es una solución a un sistema de seguridad, como ya les decía, en donde la forma más fácil de entender esta marca es que entender que DSC es un sistema que como su palabra lo indica, necesita la vinculación de varios dispositivos para controlar o integrar toda una solución. ¿Por qué hace referencia? Entonces, en este diagrama encontramos que tenemos un panel central, que es nuestro panel principal, en donde van a estar conectados todos los dispositivos o todos los sensores que yo quisiera conectar. La palabra sistema se usa porque inmediatamente yo estoy integrando lo que son sensores, diferentes tipos de sensores, como sensores de movimiento, sensores de humo, también todo el tema de un teclado de configuración, sistemas de fuentes de alimentación y, como les indicaba, también mi panel central va a estar comunicado a una plataforma, una central de monitoreo, la cual es una plataforma o un servicio de terceros que genera este cuidado o esta revisión o este monitoreo en unas horas o un servicio 7 por 24 que nos van a cuidar cada una de nuestras alarmas. Entonces, ese es un servicio adicional que se puede adquirir con cualquier plataforma o cualquier empresa de seguridad. Gracias a esto, es importante tener en cuenta que nuestras alarmas DSC cuentan con el protocolo ContID, que el protocolo ContID es un protocolo de comunicación entre mi central, mi panel central y mi central de monitoreo. Entonces, ninguna alarma que no cuente con el protocolo ContID es compatible
o es monitoreable por medio de una central. Es importante tener en cuenta que DSC, entre todas sus referencias de panel principal, cuenta con este protocolo de comunicación. Y ya con esto entendemos o podemos asimilar y vamos a entender mucho más fácil que DSC es un sistema de integración de varios elementos o componentes. También quiero que veamos cuáles son los componentes básicos de un sistema de intrusión. Y como su nombre lo indica, en un sistema básico. Para iniciar, y como yo les decía al principio, para iniciar y tener una introducción a lo que es DSC, vamos a ver cuáles son los elementos básicos que necesitamos tener en un sistema de intrusión. Esto significa que son para soluciones pequeñas, por ejemplo, una solución para una casa, entonces donde tenemos nuestro primer componente principal, y como yo creo que se lo imaginaron, es mi panel central, que el panel central, como lo vemos en el diagrama, tenemos mi primer elemento y es mi elemento principal. Un teclado de control, un teclado de programación, es un elemento por el cual yo voy a generar todo tipo de configuración y comandos. Entonces, como ustedes lo ven, el panel central es simplemente una tarjeta, la cual no tiene ningún tipo de pantalla o forma de cómo ingresar a esta configuración. ¿Desde dónde se realiza toda esta configuración? Directamente desde un teclado de programación. Vamos a ver qué tipos de teclados encontramos en el portafolio, qué características tienen, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus diferentes mercados o sus objetivos. También otro elemento principal es todo el tema de transformador o sus baterías como fuentes de alimentación. Como fuentes de alimentación, entonces significa que son fuentes de voltaje directamente que necesita de cómo voy a alimentar mi tarjeta principal, siendo la batería una fuente de alimentación de respaldo. En esos casos de pérdida de corriente, bajas de luz, en donde a mi casa, a mi empresa, a mi edificio se fue la luz ese día, pues yo no puedo dejar mi empresa sin ningún tipo de protección. Para esto están los elementos como las baterías de respaldo. Otro elemento básico que necesitamos en nuestra alarma son el tipo de sensores que vamos a conectar. ¿Qué quiere decir esto? Aquí comenzamos a hablar de cuál es la primera pregunta que tanto yo como vendedor o como asesor o como técnico, ¿por qué no? Voy a asesorar a cada uno de mis clientes, donde la primera pregunta al momento de asesorar a un cliente, de informarle cuál es, de qué tipo de solución, muchas veces nos van a llegar personas que no tienen ningún tipo de conocimiento de qué es una alarma, de qué es un sensor. En este caso lo que vamos a hacer es hablar directamente, o la primera pregunta es, ¿cuántos sensores usted necesita? Teniendo en cuenta la capacidad de sensores que usted necesita, vamos a ver que vamos a recomendarle inmediatamente una tarjeta principal, porque hay diferentes modelos con diferentes capacidades. Entonces, la primera pregunta que yo le voy a hacer a mis clientes es, ¿cuántos sensores necesita? Al momento en que yo sé cuántos sensores necesita, ya me devuelvo a saber qué tarjeta recomendarle. Obligatoriamente ya voy a entender qué teclado recomendarle y también voy a saber que obligatoriamente necesita su fuente de voltaje y también necesita una batería de respaldo. Otro de los elementos importantes y de primer consumo en este tipo de soluciones de alarma van a ser las sirenas como sistema de disuasión o de alerta para el pico de intrusos. Entonces, es una sirena básica que cumple como objetivo tener una sirena, tener una sirena para advertir o disuadir directamente a los ladrones o a las personas que desean ingresar al inmueble. ¿Listo? Otro elemento o accesorios adicionales que también necesitaremos o que tienen que tener en cuenta es un gabinete metálico y el cable de conexión. Entonces, como ustedes lo ven, estamos hablando que un sistema básico de intrusión necesita sensores, su tarjeta principal, un teclado, su fuente de alimentación y una sirena. Entonces, son elementos básicos para todo el tema, para una solución de alarma básico en este caso. Teniendo en cuenta esto de cómo se arma una solución básica de sensores, espero esté siendo lo bastante claro y bastante específico.
Vamos a hablar directamente ya del portafolio que tenemos en DSC. Entonces hablaremos de cuáles son las referencias que vamos a tener en nuestro inventario. Hablaremos de qué referencias mantendremos 100% del inventario disponible, las cuales son referencias de mayor consumo en el mercado y de mayor necesidad de los clientes. Entonces, netamente, hablando del portafolio, vamos a iniciar directamente con las tarjetas principales o panel central. Recuerden, ya sabemos qué es un panel central, que es mi tarjeta principal. En este caso, el tablero de control, el panel central es el tablero de control encargado de gestionar y monitorear los dispositivos de mi sistema de alarma. Reciben diferentes señales, diferentes sensores que pueden emitir y actuar en consecuencia al disparo de la alarma y comunicando a la central. Entonces, como la definición nos dice, el panel central o la característica principal del panel central es toda mi alarma, es el conjunto de mi alarma, en donde encontramos que manejamos tres referencias de alarmas. Manejamos la referencia o el panel PC585, manejamos el panel 1832 y también manejamos el panel 1864. Esta nomenclatura maneja algo muy fácil de entender o muy fácil de usar, que nos asemeja. Directamente entonces estamos hablando que la tarjeta PC585 es mi panel central más pequeño o para mi solución de alarma más básico. ¿Qué quiere decir esto? Que esta tarjeta pequeña de la 585 es una tarjeta para una comunicación o para una solución de máximo 8 sensores. Por eso su nomenclatura dice 585, porque el número 8 hace referencia a que soporta un máximo de 8 sensores. Entonces, es para las soluciones pequeñas, tipo hogar, tipo oficina pequeña, en donde básicamente quiero conectar solamente 4 sensores de movimiento y un sensor de puerta magnética. Entonces, son soluciones pequeñas de un máximo de 8 sensores. Pasamos a hablar directamente de la tarjeta 1832, la cual es una tarjeta que, como su nombre lo indica, me soporta hasta un máximo de 32 sensores o 32 zonas conectadas. Y finalmente, hablamos del panel central 1864, el cual es un panel que me soporta hasta ¿cuánto? 64 sensores. Entonces, como ustedes lo ven, la nomenclatura me ayuda a entender yo qué voy a cotizar. Entonces, ahí es donde yo les iba a decir, les comenté la pregunta hace un rato. Si yo le pregunto al cliente, ¿usted cuántos sensores necesita o cuántas zonas quiere conectar? Inmediatamente yo puedo deducir qué tarjeta le voy a cotizar. Si un cliente me dice, yo quiero conectar 20 sensores, inmediatamente descarto mi tarjeta 585 porque maneja un máximo de 8 sensores. Me iría directamente con la tarjeta 1832 que soporta hasta 32 sensores. Y de pronto no me iría por la 1864 porque ya son 64 sensores, una tarjeta más costosa, en donde el cliente realmente no va a requerir esa cantidad de sensores. Vamos a ver un poco de las características. Zonas cableadas hace referencia porque la tarjeta física tiene unos puertos físicos para conectar hasta 4 sensores, pero que puedo llegar y expandirme hasta 8 sensores, ¿no? Recuerden, la 585 me soporta de 1 hasta 8 sensores. El panel 1832 soporta 8 sensoras cableadas o en su tarjeta principal necesita 8 sensores, pero por medio de elementos o de accesorios puedo expandirme hasta 32 sensores inalámbricos. Y finalmente, mi panel de referencia 1832 es un panel que soporta 8 zonas cableadas en sus puertos, pero que me puedo expandir hasta 64 sensores. Una forma muy fácil de entender. Otra característica importante de los paneles DSC es que estos paneles, a pesar de que son soluciones para alarmas cableadas, yo los puedo convertir en alarmas inalámbricas. ¿Cómo llego a hacer esto? Estas alarmas las puedo convertir por medio de un accesorio adicional que se cotiza de forma adicional, que se llama un receptor inalámbrico. ¿Qué es lo que hace un receptor inalámbrico? Permitirle a mi panel central
conectar dispositivos o que sea compatible con dispositivos inalámbricos. Y como su nombre lo indica, receptor inalámbrico. El receptor inalámbrico me permite tener hasta 8 zonas cableadas, inalámbricas. ¿Qué quiere decir? Que las 8 zonas que me permite tener este panel central las puedo tener si quiere el cliente con una solución inalámbrica. Utilizando una tarjeta de 1832 me permite tener hasta 32 sensores inalámbricos. O sea que la capacidad total de mi tarjeta la puedo tener también en sensores inalámbricos. Cosa que no pasa en la tarjeta de 1864. En mi tarjeta de 1864 tenemos un limitante de hasta 32 sensores inalámbricos. Entonces, que si tengo un cliente que requiera tener unos sensores cableados y también me solicita unos sensores inalámbricos, tengo un limitante con esa tarjeta de tener máximo hasta 32 sensores inalámbricos. Tenemos una característica adicional que son las particiones que puedo generar dentro de mi sistema de alarma. Entonces, ya en un momento les explicaré cómo funciona una partición. La tarjeta o el panel 585 me permite tener una partición. La tarjeta 1832 me permite tener 4 particiones. Y la tarjeta 1864 me permite tener hasta 8 particiones. Como nos damos cuenta y como podemos evidenciar, la tarjeta 1864 es la tarjeta más robusta o la tarjeta que si lo comparamos en temas de precios va a ser la tarjeta más costosa. ¿Por qué? Porque nos entrega mayor cantidad de características, capacidad de zonas, mayor servicios directamente a nuestros clientes. Como lo ven, únicamente manejamos 3 paneles de conexión y también manejamos únicamente 3 tipos de teclados. Entonces recuerden que los teclados son uno de los elementos principales para cualquier solución, por más básica que sea. En este caso vamos a hablar que el teclado es un dispositivo de mando, es decir, es el instrumento con el usuario va a interactuar con el sistema permitiendo interactuar con el sistema de la alarma, como por ejemplo realizar el armado o desarmado de de la alarma, perdón, revisar el estado actual de la alarma, configurar cada una de las zonas, activar o desactivar directamente esta alarma y otros tipos de configuraciones también. Entonces quiere decir que mi teclado es mi elemento de configuración. Mi teclado programable es el elemento por el cual yo voy a acceder directamente a mi panel central y voy a generar cualquier tipo de configuración. Directamente desde el teclado voy a hacer la configuración y agregar cada uno de los sensores que yo quiera programar. En este caso vamos a manejar 4 tipos o 4 referencias en teclados. Primero, teniendo en cuenta el teclado con referencia PC1555, que es una referencia de las más comercializadas y más vendidas en el mercado, el cual es un teclado que viene con capacidad para administrar 8 zonas. Como lo ven, es un teclado que no maneja pantalla o display LCD, que maneja 3 botones de configuración de alarmas programables, que quiere decir que son estos 3 botones de la parte inferior. Son botones que puedo configurar como algún tipo de función o de acción de acceso rápido. Puede ser activar, puede ser desactivar, puede ser enviar un llamado de emergencia. Entonces, tengo 3 tipos de botones o 3 botones para especificarlos directamente con una función en específico. Y finalmente encontramos que los teclados también me permiten gestionar una zona o una conexión de sensores. Un ejemplo claro, si tengo un cliente que me llevó la alarma 585, la cual tiene una capacidad para conectar 8 zonas, pero al cliente le surgió la necesidad de conectar una novena zona, un noveno sensor, pues para que el cliente no tenga necesidad de cambiar la tarjeta y pasarse y cambiar todo este sistema de configuración y volver a configurar, pues sencillamente le decimos al cliente que tiene una capacidad o de conectar una zona adicional directamente a su teclado. En esta diapositiva también los tenemos en orden de robustez pasando al teclado LCD 5511, el cual es un teclado que me soporta hasta 32 zonas de administración de estas 32 zonas y que ya cuenta con un teclado de configuración. Es un teclado básico que maneja
un limitante en caracteres de visualización, es un teclado que maneja más tema de iconos y que también maneja un teclado alfanumérico. Entonces, en este caso no tenemos ningún tipo de configuración de botones de acceso rápido para el tema del armado y también manejamos capacidad de una zona adicional o un sensor adicional para mi sistema de alarma. También tenemos un teclado 5501. El teclado 5501 es un teclado también con capacidad para 64 zonas. Ya es un teclado que cuenta con una pantalla muchísimo más robusta o más chévere para trabajar. Es un teclado que ya maneja una visualización por iconos en su pantalla y que me genera una mayor facilidad de configurar en mi pantalla. Aquí ya pasamos a tener 5 botones de configuración de acceso rápido. Los tenemos en la parte derecha del dispositivo, encontrando 5 botones para acceso rápido, para la configuración de activar, desactivar la alarma, llamado a emergencia, llamado a las autoridades, entonces desactivación total del sistema. Entonces tenemos diferentes sistemas o acciones los cuales puedo configurar directamente. Y en este caso ya tenemos una capacidad de hasta 2 zonas de configuración directamente a mi teclado. Pasamos a hablar directamente del teclado 5500. El teclado 5500 es el teclado más robusto que manejamos en el portafolio de ZC, porque es un teclado de 64 zonas y que ya su teclado, su display, como ustedes lo ven, es un teclado que es muy similar a su referencia anterior, pero que su display me permite generar mayor configuración o mayor visualización de información. Vamos a tener visualización de hora y fecha, de tiempo. Vamos a tener visualización y configuración de mensajes y de darle un nombre a cada una de las zonas. Importante tener esto en cuenta porque cada una de las zonas les puede dar un nombre. ¿Cuál puede ser este nombre? Puerta principal, recepción, entrada a bodega, puerta de carga de bodega. Entonces le podemos dar un nombre de programación a cada uno de estos teclados. Adicional de manejar iconos, aquí ya podemos tener caracteres, cosa que no tenemos en el teclado de la referencia anterior. También tenemos 5 botones de configuración de acceso rápido y 2 zonas adicionales de configuración. El teclado también va de la mano a qué le voy a cotizar a mi cliente. Entonces, si tenemos el cliente que nos requiere una solución de 20 sensores o 20 zonas, pues inmediatamente yo voy a descartar el primer sensor porque tiene capacidad de 8 zonas. Y por cuestiones de sus características de facilidad de configuración, pues yo ya le puedo ofrecer, bien sea el teclado 5511 o un teclado 5501, que son los teclados que le continúan o le siguen en robusto. Estas 4 referencias son las 4 referencias que manejamos en mi teclado, en mis soluciones de alarmas perimetrales, los cuales por solución de descarte vamos a saber cuál solución general al cliente. A pesar de esto, que ya hablamos de nuestros teclados programables y de nuestros paneles centrales, en IZC manejamos algunos códigos de productos en donde armamos un kit de panel y teclado. Este kit de panel y teclado es bastante interesante porque genera al cliente dos beneficios. Como lo indicamos aquí, te lo dejamos para la comodidad de los clientes y genera dos beneficios. Primero que todo, facilidad del cliente para cotizar una solución. ¿Qué quiere decir? Que en este mismo código y como la referencia lo indica, encontramos kit DSC, panel 1832, es la referencia, con teclado LCD 5511, ¿correcto? También encontramos temas como un kit que son el 1832 con mi teclado 5501, o también encontramos kit con teclados más económicos como lo son el 1832 con teclado 5511, 1555, perdón. Y en este caso también te dejamos un kit pequeño, lo cual es el kit 585 con el teclado más económico con el 1555. Entonces son códigos de productos que ya encontramos que integran estos dos dispositivos en un solo código. Y esto no quiere decir que a ustedes como distribuidores les va a llegar este dispositivo suelto, ¿no? Sino en un mismo empaque, en una misma caja van a ingresar, en su interior van a encontrar la tarjeta y el teclado. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, que no es necesario cotizar al cliente la tarjeta o el panel central y directamente
mi teclado, sino también podemos cotizar directamente lo que son el kit de productos inmediatamente. Eso en cuanto a nuestra solución de panel y teclado. Ya hablamos de cuáles son las referencias que tenemos en solución de kit y ahora vamos a hablar también de cuáles son los sensores que vamos a utilizar. Entonces, cuando hablamos de sensores, vamos a hablar de sensores en diferentes tecnologías y vamos a iniciar con los sensores de movimiento. En sensores de movimiento vamos a encontrar dos tecnologías y lo vamos a resaltar acá. El sensor de tecnología PIR y los sensores de tecnología o de doble tecnología. Es importante tener esto en cuenta que los sensores PIR son tecnología de PIR o pasivos infrarrojo que reaccionan solo ante determinadas fuentes de energía tales como calor del cuerpo humano o animales. Básicamente reciben variaciones de la radiación infrarrojas por medio del ambiente que cubre. A su derecha encontramos una imagen que hace referencia a cómo es el método de trabajo o el método de funcionamiento de estos sensores PIR. Quiere decir que podemos imaginarnos que nuestro sensor está ubicado en esta esquina de la imagen y que maneja una radiación a un ángulo de 75 grados. En este caso, aunque su nombre lo indique como sensores de movimiento, este tipo de sensores no está detectando movimiento, lo que está detectando son cambios de temperatura en el ambiente. Como ustedes lo ven, él está radiando permanentemente en un ángulo de 70 grados a una distancia máxima dependiendo del tipo de sensor, que vamos a hablar de cada uno de los sensores y qué distancia abarca. Pero estos sensores PIR, esta tecnología PIR, va a detectar el cambio de temperatura que genera un intruso al momento de ingresar. Entonces, aunque ese nombre no se conozcan como sensores de movimiento, que es su palabra o su nombre comercial en el mercado de alarma, pero su funcionamiento técnico son sensores de temperatura que detectan cambios de temperatura en el ambiente o en el espacio que están cubriendo. Ahora, los sensores de doble tecnología. Este tipo de sensores utilizan dos tecnologías distintas de detección, las cuales son infrarrojo pasivo y microondas, que darán condición de activo si ambas tecnologías se detectan simultáneamente. ¿Qué quiere decir esto? Como su nombre lo indica, que la forma de que este tipo de sensores, que son más robustos y que son equipos o sensores más profesionales, realicen una activación o den como condición de activo a la alarma, quiere decir que se activó los dos tipos de tecnologías. Los sensores de microondas poseen una antena que transmite al ambiente una radiación de ondas. Si un intruso ingresa al ambiente, las ondas se verán reflejadas a él y llegarán al dispositivo en un desfase de frecuencia. Esto se conoce directamente como un efecto Doppler. Algunas personas reconocerán cuál es la definición, pero ¿qué es lo que traduce? Si nosotros imaginamos que nuestro sensor está acá, vemos que inicialmente está trabajando con nuestra tecnología PIR, pero también está radiando ondas de una radiación de ondas que al momento de generar o de encontrar un obstáculo en ese recorrido que realizan, al momento de regresar y rebotar al sensor, ellos van a generar una perturbación o una diferencia en un desfase de frecuencias directamente. O en otras palabras, van a detectar que esa onda cambió. Al momento que esa onda cambió, primero se me va a detectar mi cambio de temperatura por el sensor PIR. Y segundo, mi sensor de microondas o antena de microondas va a detectar esa onda que ha sido cambiada en el transcurso del recorrido y me va a dar condición de activo a mi sensor. Entonces, quería hacer esta aclaración porque vamos a hablar de las dos tecnologías de sensores. Porque encontramos sensores de tecnología PIR infrarrojo y también sensores de doble tecnología. Entonces, ya para comenzar, hablando directamente de los sensores, encontramos que los tipos de sensores de movimiento, vamos a resaltar, primero encontramos nuestro sensor básico y nuestro sensor más comercial, que es el sensor PIR LC100. Este es el sensor más económico y nuestro caballito de batalla, por decirlo de cierta forma, porque es uno de los sensores más económicos del mercado, el cual es un infrarrojo básico, un infrarrojo sencillo, que también se vende como sensor anti-mascota. Como lo vemos en el diagrama,
genera un ángulo de detección hasta de 90 grados, que quiere decir que maneja un ángulo de 90 grados de detección y maneja una distancia máxima, si lo vemos de lado, hasta de 15 metros de distancia. Este sensor va a tener un cubrimiento hasta de 15 metros. Importante tener en cuenta, este sensor es un sensor antimascota que soporta un máximo de mascotas de hasta 25 kilos o 55 libras, que es el tamaño que puede pesar una mascota. Realmente una mascota que pese más de este tamaño, de este peso, es una mascota que ya por su tamaño es una mascota muy grande que el sensor lo puede confundir como si fuera una persona que está arrodillada, una persona que está agachada por ese peso tan grande directamente del equipo, del animal. También encontramos sensores como lo son el sensor LC104 y el sensor LC103, que ya son sensores como su referencia lo indica, son sensores de doble tecnología, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Los sensores de doble tecnología trabajan con su tecnología PIR infrarroja y sus sensores de microondas o su antena de microondas. Son detectores de movimiento de tecnología dual que combinan la detección de microondas e infrarroja con inmunidad a mascotas. Es importante. Ahora, entonces, recuerden, el sensor 104 es un sensor de doble tecnología y ustedes se preguntarán cuál es la diferencia entre el 104 y el 103. El sensor 103 y el 104 son de doble tecnología los dos, pero mi sensor, el S103, es un sensor que tiene una condición y una característica más robusta, que me permite o también admite a condición de anti-enmascaramiento. Quiere decir que si algún tipo de persona, de algún tipo de delincuente, que no tiene otro nombre, el día anterior genera algún tipo de obstáculo, algún tipo de enmascarado para la alarma. Quiere decir que si en algún momento el sensor en el día, el sensor va a estar inactivo, pero si yo le genero algún tipo de recubrimiento, una cinta de enmascarar, o algún tipo de obstáculo a esta marca o pintura, con el fin de tapar este sensor y que no genere ninguna activación, el sensor 103 es contra este tipo de antimascaramiento. Entonces, no voy a estar afectado si el intruso venza de algún tipo al detector por cubrirlo por un tipo de cinta, por un tipo de pintura. Entonces, es un sensor más robusto, que también genera un cubrimiento de 90 grados y a una distancia máxima de 15 metros. Pero recuerden que son sensores de doble tecnología. Ahora pasamos a hablar directamente de los sensores de movimiento en referencias como el LC151, que es un sensor para exterior, un sensor PIR infrarrojo de doble tecnología, pero para exterior, lo cual tiene características y tecnologías y una protección diferente que me permite generar una instalación en la intemperie. Principalmente, una protección de IP65 contra polvo y lluvia. También genera una protección antivandálico y también me permite una conexión de antimascotas, pero en una mayor robustez. Ya es configurable y se puede calibrar hasta de 36 kilogramos. Este dispositivo, como ustedes lo ven, su estructura y su fabricación ya viene antivandálico por medio de una cachucha, si lo podemos decir de cierta forma, ya viene enfocado directamente para esta solución. Entonces, ¿por qué? Porque es un sensor para exterior. Les recomiendo muchísimo, cuando vean directamente una instalación, no instalen sensores que son para interior, no los instalen directamente en el exterior, no les va a funcionar y van a ocasionar que su alarma se esté activando continuamente o todo el tiempo. En este caso, su distancia de cobertura también es configurable directamente. Eso se puede hacer directamente por calibración para medir la distancia que yo quiera calibrar. Y también tenemos un infrarrojo, como lo es el sensor PIR o sensor de movimiento inalámbrico. Ese sí es un sensor de movimiento
con tecnología únicamente PIR, pero es un sensor de movimiento inalámbrico. Directamente manejamos una cobertura un poco menor de 70, de un ángulo de 70 grados, pero también a una distancia máxima de 15 metros. Este sensor de tecnología inalámbrica es una tecnología que trabaja en una frecuencia de 433 MHz con inmunidad también antimascota de hasta 27 kilogramos. Este sensor o este tipo de sensores son compatibles con tarjetas como receptoras inalámbricas o con un tipo de panel o teclado que se llama el Kirin Pasa o un teclado Impasa que también lo vamos a ver dentro de la solución. Entonces, haciendo un repaso, tenemos sensores de movimiento para interior y para exterior, tanto de una tecnología PIR, que es un sensor básico, como una tecnología de doble tecnología, que es un sensor más robusto. También encontramos sensores inalámbricos y sensores cableados. En este caso vemos un ejemplo de no sé cómo lo consideren ustedes, si bueno o malo, donde están haciendo la implementación de un sensor que viene con tecnología para interior y un sensor para exterior, en donde podemos evidenciar de que esto no se debe hacer porque es un sensor PIR LC100, que si recuerdan es un sensor que detecta cambios de temperatura. ¿Qué quiere decir un cambio de temperatura? Que este sensor, como está en la intemperie, hasta una corriente de aire caliente lo puede activar, sin necesidad de que pase una persona. Lo va a activar directamente una corriente de aire caliente. Quiere decir que este sistema se me va a estar alarmando a cada rato. Y no porque le instalen un tipo de cachucha o protección, va a tener la protección para este sistema de intemperie. Cosa diferente que tenemos en el sistema de la derecha, lo cual sí se puede realizar porque es un dispositivo con características de exterior, que viene con protección IP65, pues con protección al polvo y al agua, que viene con su respectiva cachucha original de fábrica, con una protección antivandálico y con unos niveles de detección más profesionales directamente para exterior. Entonces, como la ven en esta imagen, donde nos explican cuál es la manera de hacer una muy buena práctica o una muy mala práctica. Listo, esto para tenerlo en cuenta. Entonces, hasta aquí hablaríamos de sensores de movimiento. Ahora vamos a hablar de otro tipo de sensores que también tenemos, los cuales son los sensores magnéticos. Los sensores magnéticos son usados directamente para puertas o ventanas que constan de un imán con un interruptor magnético en su interior. Este sensor funciona como un switch normalmente cerrado. Mientras el campo magnético o mientras el dispositivo tenga campo magnético, cuando la puerta o ventana se abre, este circuito también se abre o genera un tipo de corto y es posible detectar la apertura de la puerta. ¿Qué quiere decir esto en palabras castizas? Tenemos dos estados de configuración, estado 1 y estado 2, en donde cuando mi puerta o ventana estén de forma cerrada, como ustedes lo ven en esta imagen de la derecha, una parte del dispositivo va conectado al marco de la puerta y otro directamente a la puerta. En este caso, cuando mi puerta está cerrada directamente, mis dos imanes generan la unión de estos dos filamentos, generando el flujo de corriente y el paso de corriente de un lado a otro, queriendo decir para el sistema que el sistema está completamente armado, que no hay ni siquiera ninguna ruptura de corriente. En el momento en que se genera la apertura de algún tipo de puerta o ventana, estos dos filamentos van a generar, se van a separar, van a perder ese magnetismo y se van a separar, abriendo el circuito, generando un corto directamente para nuestra alarma, enviando un pulso de apertura. Este corto o este cambio de voltaje lo que va a indicar es que nuestra alarma se va a activar. Es la forma de funcionamiento en la cual funciona cualquiera de nuestros elementos o cualquiera de nuestros sensores magnéticos. En este caso, en el portafolio encontramos sensores de magnéticos livianos, sensores magnéticos pesados y también, como lo vimos en los sensores de movimiento, también tenemos soluciones para sensores magnéticos inalámbricos.
Es importante tener esto en cuenta porque los sensores de magnéticos inalámbricos gustan mucho a los clientes y sobre todo a los instaladores porque ahorran mucho tiempo de instalación. Hablamos de que pasamos de una instalación que puede durar 8 horas a una instalación que puede durar fácilmente 2 horas, toda una instalación de servicio. Obviamente cuando hablamos de inalámbrico es una solución que viene a ser más costosa, pero que me genera otro tipo de características y beneficios. Dentro de las características que encontramos, los sensores de magnéticos livianos y cableados son sensores, o pesados, perdón, son sensores que manejan una conexión cableada. Son tipos de sensores que se utilizan para puertas pequeñas, por eso el nombre liviano, y para puertas grandes, tipo metálicas, una reja y un parqueadero, se utilizan puertas o magnéticos pesados. Ahora bien, tenemos conectores o sensores de forma inalámbrica como la referencia 4945 o la 4975. Son sensores que puede utilizar por medio de un receptor inalámbrico o directamente por medio de mi kit Impasa, que es un kit completamente inalámbrico. Estos sensores utilizan una batería de litio. Recuerden, son sensores inalámbricos, necesitan su propia batería, pero son baterías de larga duración, que se están durando aproximadamente de 3 a 4 años, dependiendo del uso que se les pueda dar. Si hablamos un poco de las sirenas, manejamos dos referencias de las sirenas de DSC. Las sirenas de DSC directamente son sirenas de 20 vatios o de 30 vatios, que son sirenas que ambas referencias manejan una conexión de doble tono y son sirenas que manejan una potencia en dBi de sonido o batiaje, una mayor que la otra, siendo la de 30 vatios la más grande y la sirena de 20 vatios. Ambas son sirenas de doble tono, quiere decir que me generan dos sonidos diferentes de configuración. Esto no es programable o personalizable, sino son tonos ya configurados o son tonos por defecto del dispositivo. Estas sirenas o funcionan con cualquier tipo de panel principal, bien sea de 8 zonas, de 32 o de 64 zonas, van a funcionar con cualquiera de estas tarjetas. ¿De qué depende el cliente? Que pues si lo van a utilizar para una bodega, una alarma de una bodega, pues yo requiero que esta alarma suene muy duro. Entonces puedo instalarle directamente una sirena de 30 vatios. O si es una sirena o un sistema de alarma para una casa, una oficina pequeña, fácilmente me puedo instalar una sirena de 20 vatios que son sumamente económicas. También encontramos un tipo de sensor que son los sensores para ruptura de vidrio. Los sensores de ruptura de vidrio, como su nombre lo indica, son sensores que me van a detectar y se van a activar directamente cuando detecten la ruptura de un vidrio, de cualquier tipo de vidrio que tengan cerca. ¿Cómo funciona esto? Estos dispositivos generan una activación por medio de un micrófono que detecta esas ondas sonoras en esas frecuencias tan agudas, detectando que solo detectan este tipo de micrófonos tan sensibles y yo puedo generar la activación de una alarma cuando detectan estas ondas sonoras. Estas ondas de ruido, estos sonidos son completamente son calibrados, los puedo configurar y los puedo graduar. Entonces, para generar mayor precisión o mayor dificultad de precisión en el momento de activación del alarma. Este sensor, vuelvo y le repito, también es compatible con cualquier tipo de las alarmas o sensores. Y finalmente, hablaremos un poco de lo que son las fuentes de voltaje, lo cual su primera fuente de voltaje es su transformador que es el transformador que trabaja con corriente alterna, compatible para todos los sensores. Este es el mismo transformador que van a utilizar para el panel central o tarjeta principal de 8 zonas, de 32 zonas o de 64 zonas. Recuerden, es un transformador de 16 voltios, de 16,5 voltios alternos, directamente conectados a nuestra fase o nuestra fuente de corriente de 110 voltios, que es la toma de la pared. Adicional, todo sistema de alarma va a requerir un sistema de alimentación de respaldo, la cual comienza a funcionar en el momento que el sistema de alarma pierda totalmente alimentación de corriente o voltaje.
Entonces, como su nombre lo indica, es una fuente de alimentación de respaldo. Esta batería es una fuente de 12 voltios a 8 amperios y funciona y también es compatible con cualquier otro tipo de las otras paneles o compatible con todos los paneles. Hasta aquí hay algún tipo de conexión todo alámbrico. En este momento quiero mostrarles una solución de kit InPasa o kit inalámbrico. Es la solución inalámbrica, pero que tiene una característica inusual. Y es que dentro de mi teclado principal que vemos en el fondo de la imagen, ya viene integrada directamente mi tarjeta principal. Quiere decir que no necesito cotizar mi tarjeta principal. Este kit, como ustedes lo ven en la imagen, es un kit que en su empaque principal viene con cada uno de estos accesorios. Vamos a encontrar directamente la tarjeta principal con su teclado, todo integrado directamente en este dispositivo. Dentro del kit, como lo vemos, incluye el InPasa, que es la tarjeta principal, un sensor de movimiento antimascotas, que es el 4904, un contacto magnético, que es el 4945, que lo tenemos en este costado, y también encontramos un llavero de configuración, que es el llavero de activación o desactivación de la alarma o el sistema de alarma. Indudable necesitamos que cuente con nuestro sistema de alimentación, que es nuestro sistema o transformador, que es la fuente de voltaje, y es una alarma que cuenta con capacidad de configurar hasta 64 zonas, que como les decía son 64 sensores, todos inalámbricos. Me permite configurar hasta 16 llaveros inalámbricos sin necesidad de que ocupen zona. Entonces puedo configurar hasta 16 llaveros de estos pequeños para activar o desactivar, que esto parece el control de un carro. Esta alarma de configuración gusta mucho a los usuarios y personalmente a los técnicos, porque el tema de configuración se vuelve muy rápido. Les quiero mostrar a continuación un video de configuración de la alarma InPasa para generar una configuración rápida de cómo se genera esta configuración directamente. Vamos a ver que la configuración a un sistema cableado, vamos a ver una configuración completamente rápida, rápida de usar, rápida de configurar y que permite al instalador no instalarse directamente un solo sistema en un día, porque pues un sistema cableado va a requerir que este sistema se instale en un promedio de 6 a 8 horas, permitiéndole al cliente o el técnico instalar solamente una alarma por día. El sistema de alarmas inalámbrico le permite a los clientes instalar 2 hasta 3 alarmas en un mismo día. Vamos a ver el video antes de ver alguna de las preguntas y espero me... cual le brinda la oportunidad del tiempo de un sistema de seguridad Power Series 9045 de DSC que puede reducir el tiempo de instalación de cada sistema en un 30% con respecto a los sistemas híbridos tradicionales, lo cual le brinda la oportunidad de aumentar la cantidad de instalaciones diarias. El sistema Power Series 9045 de DSC no solo es compatible con todos los sensores y detectores inalámbricos previos, sino que también es capaz de crecer hasta 32 zonas inalámbricas y 2 zonas cableadas. Con un rango inalámbrico de 350 metros, es muy flexible para funcionar con varias aplicaciones. El sistema Power Series 9045 ha sido diseñado y probado para soportar condiciones extremas y es fiel al compromiso de calidad y durabilidad de DSC. Lo mejor de todo, tiene la misma funcionalidad que los sistemas cableados ya comprobados de Power Series, con la ventaja adicional de una estructura de programación consistente, una plantilla de programación y un rápido registro inalámbrico para ayudar a reducir los tiempos de programación e instalación. En suma, el sistema Power Series 9045 de DSC ofrece las más estupendas características de un sistema confiable. Programar y poner en marcha el sistema Power Series 9045 le lleva lo mismo que comprar un café. Imagínese, una instalación que es el 30% más rápido que los sistemas híbridos tradicionales.
Solo observe y fíjese qué fácil y rápida es. Para el proceso siguiente se debe contar con una conexión eléctrica y cable telefónico donde se instalará el sistema Power Series 9045. Comience por colocar un pequeño destornillador en las ranuras de la parte inferior de la cubierta y presione suavemente para retirar la placa delantera. Dirija los cables telefónicos, las conexiones eléctricas y cualquier otro cable a través de la placa trasera. A continuación, seleccione el mejor lugar para la unidad y monte la placa trasera en la pared. Es mejor asegurar el sistema a una caja de electricidad plástica si hay una disponible. De lo contrario, utilice una combinación de anclajes de fijación para tornillos y tornillos a fin de asegurar los 4 extremos de la pared. Recuerde, no ajuste demasiado los tornillos. Los cables telefónicos y eléctricos ahora deben conectarse al bloque terminal de la placa trasera. Por favor, recuerde cortar el suministro eléctrico al conectar estos cables al bloque terminal. Es importante verificar que los cables de la batería de la placa trasera estén bien conectados a la placa delantera. Verifique la polaridad de la placa delantera al conectar los cables de la batería. Sujete la placa delantera a la trasera, ponga la parte superior de la placa delantera dentro de la parte superior de la placa trasera y encaje la base de la placa delantera en su lugar. Ahora puede encender el sistema enchufando el transformador. La pantalla del sistema le pedirá que programe el día y la hora. Ahora está listo para registrar los dispositivos inalámbricos utilizando la función de registro rápido. Para acceder a la programación del instalador, ingrese *8 y el código del instalador. A continuación, ingrese a la sección 898 y su pantalla le indicará cuáles son los pasos para este sencillo proceso de registro. Cada dispositivo inalámbrico se puede registrar activando el sensor, confirmando el ESN o número de serie electrónica del sistema y luego designando su número de zona. Puede programar el sistema para operaciones básicas mediante la plantilla de programación en la sección 899. Un código de 4 dígitos para definiciones de zonas predeterminadas, formatos de comunicación de códigos de reporte, direccionamiento de las llamadas del comunicador, códigos de reporte y programación de DLS. Ingrese los 4 dígitos, el número de teléfono, el código de la cuenta del comunicador, el código de acceso DLS y la hora de entrada y salida del código del instalador. Finalmente, ya estamos listos para la prueba de ubicación del dispositivo inalámbrico. Antes de montar los dispositivos de detección dentro de su hogar, es importante que el sistema ponga a prueba la ubicación de cada dispositivo. Ingrese a la sección 904 en la programación del instalador y luego realice la prueba de ubicación. Esto puede realizarse en grupo o individualmente, lo cual brinda mucha flexibilidad. Con este proceso usted ahorrará tiempo valioso y asegurará que los dispositivos estén colocados correctamente y que la comunicación entre ellos y el sistema Power Series 9045 es óptima. Y hemos terminado. Es así de fácil. Bueno, como lo podemos ver, instalar un sistema de alarma inalámbrico se vuelve un poco más fácil, un poco más sencillo, más rápido y más práctico. Entonces, en donde ya el tema de costos, que es un poco más costoso, se deja un poco al lado cuando vemos cada una de las características que podemos tener directamente con el sistema de alarma. Esto sería todo el día por hoy. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la resolveré. Tenemos un chat de preguntas en el cual vamos a revisar cuáles son las preguntas que tenemos en este momento y con mucho gusto resolveremos cada una de ellas. Eso sería todo por el día de hoy. Recuerden, mi nombre es André Pinzón, gerente de producto de la marca DSC para IZC Mayorista, y con mucho gusto, si ustedes tienen algún momento algún tipo de proyecto, implementación, asesoría que requieran para saber qué cotizar o cómo cotizar directamente con los clientes, pueden contar conmigo. Recuerden que me encuentran por WhatsApp, por Skype o por correo electrónico. Mi correo es gp22@izc.com.co o me encuentran directamente por mi número de celular o WhatsApp al número 311-832-3847. Nuevamente agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias por participar y cualquier duda, inquietud o si solicitan la presentación, con mucho gusto me la pueden solicitar por correo electrónico y vuelta al correo en respuesta se las enviaré. Que tengan un muy buen día. Hasta luego, que estén muy bien.